Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, ustedes son dioses. Y si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes que blasfema porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes, último viernes de Cuaresma. Todo viernes siempre a lo largo del año, más en Cuaresma y más este último viernes de Cuaresma, cierne la sombra de la cruz, y la cruz redentora nos manifiesta el amor de Dios, que hizo todo bueno. Sin embargo, nosotros muchas veces, porque no hacemos el trabajo de Dios, no crecemos en la fe. Hay que tener muy en cuenta esta afirmación que se produce en el capítulo 6 de San Juan, justamente donde está tomado el versículo antes del Evangelio, que son palabras que Pedro le va a decir a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando luego de que los discípulos lo han abandonado, han quedado solo los 12, y Jesús le dirá: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dirá: ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y a esos que lo abandonaron antes les había dicho, cuando le habían pedido recibir ese pan bajado del cielo, que el que come no muere, Jesús le dirá, cuando le dicen qué tenemos que hacer, el trabajo de ustedes es creer. Puede ocurrir que nosotros, clérigos, laicos comprometidos, creamos que estamos haciendo cosas para Dios, pero si hacer esas cosas para Dios no nos lleva a crecer en la fe, en realidad no estamos trabajando para Dios. Y si nosotros crecemos en la fe, tendremos esa luz que nos permitirá reconocer la presencia de Dios entre nosotros y en nosotros. Y eso hará que nosotros nos amemos como el Señor nos ama. ¿Qué hace que nosotros podamos amarnos como el Señor nos ama? Justamente el don de la fe. ¿Y qué hace el don de la fe que permita que podamos amarnos como Jesucristo nos ama? Que nosotros podemos reconocer en nosotros y en los demás a Jesucristo.
Y entonces cuando nosotros no amamos a los demás, les queremos tirar piedras, podremos soltar la piedra porque nos daremos cuenta que estaremos no enfrentando una criatura humana, sino a Jesucristo. A Él es al que le lanzamos las piedras. Eso es el pecado. El pecado es lanzarle piedras al Señor. Y por eso veíamos el domingo quinto de Cuaresma a esa mujer adúltera, pecadora. El Señor le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta que los pecados llevan a la ira, a la violencia, que de alguna manera no solo se dirige a las criaturas de Dios, al ser humano, sino a Dios mismo, porque el Señor ha querido permanecer en nosotros. Ese es el fruto de la Pascua que hemos recibido del bautismo. Muchas veces nosotros nos vemos amenazados por las situaciones del mundo que no logramos entender. Nos falta encontrarle el sentido a las cosas. Y hoy el Señor nos muestra justamente que sin la fe no podemos encontrar el sentido a la vida, ni la nuestra ni la de ninguna criatura humana, y nos podemos llenar de miedo y de temor. Eso ocurría con Jeremías. Todos lo querían matar y por eso él dice: pavor en torno, tiene temor. Y Jeremías es figura de Jesucristo. Y aquí vemos a Jesucristo en Jerusalén. Lo quieren matar, pero él no tiene miedo, porque él es la manifestación del amor de Dios, del amor extremo. Y nos dice el mismo apóstol San Juan en la primera carta, que quien ama no tiene miedo, porque el amor es comunión de amor con Jesucristo. Si nosotros amamos como el Señor nos ama, es porque el Espíritu Santo, ese fuego de amor, está en nosotros. Y si nosotros estamos con Jesucristo, ¿quién contra nosotros? Dirá San Pablo en la carta a los Romanos. Por eso, queridos hermanos, distingamos el orden de las obras. Y primero es creer para poder hacer la voluntad de Dios, de ahí en adelante servirlo a Él y a nuestros hermanos. Porque si no, no distinguiremos cuáles son las obras buenas de las obras malas. Y por eso el Señor les pregunta a estos hombres: ¿por qué obra me quieren apedrear? ¿Por qué obra buena que he hecho? Y ellos les dicen: porque blasfemas, porque no son capaces de reconocer ni en Él ni en ellos la obra de Dios. Y cuando uno quiere destruir la obra de Dios, no está haciendo la voluntad del Padre, sino la voluntad del enemigo de Dios y de los hombres. Y la obra de Dios es la criatura humana, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Imagínense ustedes que alguien dijera que ama a Dios y quiere destruir todas las obras de Dios. No sería coherente. Por eso, hermanos, necesitamos ese perdón que estamos invocando en la oración colecta y nos conduce justamente a la primera palabra que el Señor dirige en la cruz. Ustedes saben, son 7 palabras y no están las 7 en todos los evangelios. Pero el evangelio según San Lucas, que contemplaremos en este domingo de Ramos de la Pasión del Señor, nos recuerda la primera palabra de Jesucristo en la cruz. ¿Saben cuál fue? ¿Saben cuál es? ¿No? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy es el día del perdón. Jesucristo nos perdona. ¿Y por qué nos tiene que perdonar? Porque somos pecadores, porque todavía no amamos como el Señor nos ama. Pidamos a nuestra Madre Santísima sin pecado concebida, que estuvo de pie ante la cruz, que ella nos ayude
para que nosotros podamos ser discípulos de su Hijo amado y así amar como el Señor nos ama y perdonarnos como el Señor nos perdona. Que así sea.